Me llamo Alfons Gregori, vengo de Polonia, de la Universidad Adam Mickiewicz, aunque no soy de Polonia, aunque quede claro, soy de aquí. Y voy a hablar sobre género y figuración de lo insólito en la narrativa breve de Cristina Fernández Cubas. También me voy a poner el reloj para controlar el mismo, siempre muy sano. El hecho de que Fernández Cubas sea una escritora de culto de la literatura española actual y que en un buen número de sus relatos los personajes femeninos adquieran un protagonismo indudable han inducido a diversas lecturas de género en su obra. En esta comunicación me proponía una relectura de esta cuestión en su narrativa breve, es decir, un análisis autónomo de ciertos planteamientos preconcebidos y que tomara en cuenta la presencia de lo insólito como elemento significativo en la configuración de las tramas. Esta era mi propuesta. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, aquí voy a limitarme a uno de los cuentos en el hemisferio sur, por su complejidad y por ser representativo en su obra de algunos de los puntos que quisiera enfatizar. En el hemisferio sur pertenece al volumen Los Altillos del Brumal, de 1983. Su narrador homodiegético es un editor que nos introduce a una autora con la que mantiene una relación bastante especial, Clara Galván, una mujer atormentada que le despertaba contrariedades y malestar. De hecho, el lazo creado entre ellos no se puede entender sin saber que ambos se habían conocido en su época de estudiantes universitarios. Él era un escritor frustrado, que había entrado en la carrera de editor forzado por sus carencias creativas, su incapacidad de escribir una novela completa y publicable. De este modo, su resentimiento, hondo y doloroso, le impelía a hacer comentarios y digresiones que presentaban a Clara como una mujer frívola, superficial, acostumbrada al lujo y, sobre todo, insoportablemente egocéntrica, usando en ello tópicos varios acerca de las artistas de éxito y las mujeres de clase alta. Por su parte, la escritora escuchaba en su mente una voz que se había convertido en una inspiración creativa, aunque no estaba exenta de inconvenientes que afectaban a su sensible mente de autora. El lado siniestro de la voz aumentó al darse cuenta de que tenía acento extranjero. Este desconcertante fenómeno parecía tomar forma con el descubrimiento en una librería de una novela titulada Humo denso, escrita por una tal Sonia Kraskova. El libro le llamó la atención al sentirse identificada con la cubierta, pasando un pequeño calvario de ominosidad metaficcional, al reconocer en las primeras líneas las ideas y sensaciones sentidas en su última etapa creativa bajo el influjo de esa misteriosa voz. Su estado psicótico empeora al hallar humo denso en su mesita de noche a pesar de haberlo tirado a la basura, sospechando que alguien habría descubierto su supuesto plagio de la autora eslava. Enterado de los sucesos, el editor encarga los libros de Kraskova y decide pasar el fin de semana en casa de su tía, no sin antes entregar a Clara una carpeta con recortes de periódicos, mientras un presagio se adivinaba al notar los dedos de la escritora rígidos como los de una muerta. Es el mismo narrador quien empieza a desentrañar la singular historia de la escritora. Su verdadero nombre era Clara Sonia Galván Kraskova. Es decir, la conjunción del nombre, digamos, de imagen pública de la autora, del seudónimo, todo junto. Su verdadero nombre, digo, era Clara Sonia Galván Kraskova, y en sus tiempos universitarios existió una rivalidad entre ella y el editor, al saberse derrotado por ella en un modesto certamen literario. De su frustración, de ese conflicto irresuelto convertido en un trauma, pudo surgir la idea del editor, de entregarle una carpeta, el dossier Kraskova, que supuso un baño de realidad al que Clara no pudo ni supo enfrentarse, por las dudas acerca de su identidad que siempre la habían atormentado. Al volver al trabajo, el editor es informado de que Clara había muerto en extrañas circunstancias, de lo cual parecía incluso alegrarse, al estar convencido de que la mujer había evitado un destino fatídico, deteriorarse hasta el fin de sus días en un hospital psiquiátrico.
Y aquí observamos cierto cinismo. Esa misma mañana el narrador recibía el manuscrito de Tornado, una novela póstuma de Kraskova con título en alusión al revuelo mental que se habría llevado por delante a Clara Galván. En la dedicatoria de la obra se leía una confesión de la misteriosa proyección autorial, señalando la injusticia de haber recibido el galardón, ese galardón del certamen literario modesto en su juventud, en lugar de habérselo otorgado al joven futuro editor. Y no era esa la sola verdad que se exponía acerca de ello, y cito: alguien, lamentablemente no existe el femenino para ciertos pronombres personales, se encargó de ocultarlo a los ojos del jurado. Fin de cita. O sea, a través del jurado, deducto de poder femenino en el mundo de las letras, se había dado hachazo a la obra de un hombre por el mero hecho de serlo. Esto parece indicar este texto, esta postdata. En un momento en que adquiría peso específico la literatura femenina en el mundo, como digo, en la península ibérica. Hablamos de la narrativa contemporánea española de mujeres que a partir del boom de los años 70 y 80 generaliza una escritura femenina basada en el subjetivismo, la indagación sobre el propio yo, desembocando a finales de los 70 en novelas que desean ahondar en la identidad femenina, es decir, características insinuadas en el relato para describir los libros de Galván Kraskova. Aquel engaño dejaba tan atónito y desencajado al editor que abandonó el empleo y recurrió de nuevo a la casa de su tía Alicia como refugio del cazador cazado. Sin haberla avisado de la visita, misteriosamente le esperaba un chocolate todavía humeante. Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede hablar de cazador cazado? El discurso del narrador, que es el editor, nos sumerge en una visión determinada de la protagonista. Como afirma Rebeca Martín, y cito: en la obra de Cristina Fernández Cubas, quien tiene el don de la palabra ostenta generalmente el poder. Fin de cita. Martín establece dos tipos de narradores no fidedignos en la narrativa de la escritora, usando el concepto de Booth de a reliable narrator, ascribiendo el cuento analizado al primero de ellos, es decir, aquel que hace del lector un depositario de sus continuas incertidumbres, desorientándolo hasta el infinito. A mi parecer, no obstante, habría que pensar más bien en el segundo tipo de narrador no fidedigno que presenta Martín, aquel que establece una comunicación en apariencia cómplice, cuya fiabilidad, sin embargo, queda socavada en el intento de ocultar lo extraño o censurable de su comportamiento. Así que la malevolencia del editor fuera superada, al parecer, por el plan del personaje femenino de Clara, no disminuye su voluntad tergiversadora y mangoneadora para ocultar sus propias limitaciones personales. Por ejemplo, ya al principio de la historia crea un marco de impresiones sobre ella, como la declaración misma acerca de su relación, sintética pero suculenta, y cito: sí, en el fondo éramos buenos amigos. Visto lo visto, habría que ir literalmente hasta el fondo para percibir la sustancia de esa amistad. El relato empieza con una afirmación de la protagonista: a veces me suceden cosas raras, dice, trasluciendo la supuesta inconsistencia de la mujer frente a la seguridad aparente del editor, hombre. Esta seguridad, no obstante, se construye a base de socavar la imagen de la otra. Así, el narrador menciona la piel de la serpiente de una de las piezas de vestir de la escritora, volviéndole a sacar a colación para decir que la mujer no estaba bien de la cabeza, con las evidentes connotaciones del reptil en lo que respecta al sexo femenino. En relación con todo ello, la función autorial parece prever dos tipos de lectores de su relato. Por un lado, aquellos que consciente o inconscientemente participan de los prejuicios tradicionales acerca de las mujeres, que aceptan acríticamente este discurso como algo natural y tienden a identificarse con el personaje del editor. Por el otro, aquellos que enseguida sospechan de los comentarios y el deje machista del mismo.
recelando de él y de toda su formulación de la historia. Seguro que estos últimos advierten las dicotomías de género empleadas por el editor como proyección de su complejo de inferioridad frente a las mujeres, en este caso focalizado en Clara. Esto se marca en una crisis de masculinidad más amplia, al ver su cuota de poder amenazada por mujeres que ni acataban sus órdenes ni se ajustaban a su modelo de mundo, las secretarias, por ejemplo. El narrador también expresaba una visión sexista cuando pretendía interpretar el tono de Clara en su último encuentro como o bien astutamente premeditado o patéticamente sincero, subyaciendo la pretendida doble naturaleza femenina, es decir, o bien fan fatal o bien donna angelical. A medida que avanza la lectura, gana crédito la interpretación que tacha de machito patético al editor. En ese sentido, da la impresión de que la mano que mece la cuna, es decir, Fernández Cubas, busca vengarse de un narrador tan rastrero, ridiculizándolo como cuando hace que se le rompa la silla del despacho y acabe por los suelos con cara de estupor, o cuando le muestra reventando el globo de un niño sin motivo alguno. Sea como sea, este patetismo parece determinado por unas disfunciones psicológicas similares o equivalentes a las que presenta la escritora al principio del relato. Es decir, el editor presenta perturbaciones causadas por ciertos textos de la escritora que lo conducían al delirio y le provocaban una terrible sensación ominosa. Llegó a medicarse por este tipo de estados alterados. En ese sentido, el editor se perfila como un desdoblamiento de la autora, quiero decir, de la escritora de Galván, puesto que sus rasgos conforman una versión opuesta y al mismo tiempo complementaria de ella. Él también declara, y cito, a mi manera, yo también había oído voces. Fin de cita. De este modo, la condición de desdoblado le liga al otro, ofreciendo rasgos adscritos tradicionalmente a la mujer. Vemos que se preocupa por su aspecto, deteriorado por los años, es bastante presumido, se le toca el peinado con un espejo antes de salir del despacho, y que toma fármacos sin control por su psicosis. Relacionado con esto tenemos la función del maquillaje. Mientras Clara confesaba su tormento al narrador, aparecía cubierta de un maquillaje que se le descomponía por las lágrimas y la rabia, como si la cosmética fuera la representación de aquella capa de seguridad y temple que todo artista de éxito debe demostrar en público, aunque se deshaga en la intimidad. El narrador, por su parte, se quejaba del envejecimiento mal llevado que le acuciaba a él. Pero claro, él no podía, o no debería, maquillarse, por lo cual tenía que exponer continuamente su condición ridícula, su triste y patética realidad, aunque su estatus profesional pudiera sugerir otra cosa al respecto. Cuando Clara se limpiaba la cara en el lavabo de la editorial, dejándola sin maquillaje, el editor la describía así, y cito: admiré complacido el nuevo rostro de Clara. Parecía una niña. Iba a decirle lo bien que resultaba sin maquillar, lo alegre que me sentía ante su transformación. Pero ella había vuelto a accionar el grifo. Fin de cita. El maquillaje era una capa sobre la piel, sí, pero no para ocultar una fealdad, sino para mostrar otra cara de sí misma, una impostura de artista de éxito, una exigencia del guión en el caso de una mujer de cierta edad que ejerce de dama de las letras en la posmodernidad del marketing y las apariencias, como si tuviera miedo de mostrar su auténtica y bella faz ante el mundo. El nombre de la escritora es, pues, claramente irónico. Hablando de nombres, el seudónimo literario que tantos quebraderos de cabeza producían a los personajes y a los lectores es una forma de invocar una identidad oculta, cosa obvia, ¿no? El narrador aseguraba reconocer en los textos de Kraskova a la Clara universitaria, reflejando el dolor sufrido por sus orígenes confusos. El apellido Kraskova alude en el relato a una mujer de Praga, aunque la forma ortográfica es polaca. Simboliza la alteridad de Clara, esa parte de su yo ajena a la calma y la exaltación estereotípicas de la vida placentera del mundo mediterráneo,
vinculándose con la exaltación romántica del sufrimiento, del apasionamiento descarnado, según el tópico literario que relaciona lo eslavo, el mundo eslavo, con las almas atormentadas y el obcecamiento pasional. Dostoyevsky, ese tipo de literatura, ¿no? Como bastantes críticos han señalado, la inscripción metaficcional en este y otros relatos es clave. Lo ha hecho esta mañana Ángeles Encinar también. Delectándose en frases como esta de Clara, y cito: todo lo que yo escribo está escrito ya. Todo lo que yo pienso lo ha pensado antes alguien por mí. Quizás yo no sea más que una simple medium, o peor, una farsante. Una vil y repugnante farsante. Fin de cita. ¿En qué sentido podría ser Clara una farsante? Hemos visto que el narrador reiteraba una imagen de ella no tanto como autora, sino sobre todo como personaje de un determinado tipo de novelas con que se identificaba a muchas autoras de la literatura femenina. Es decir, aquellas que se tiñen de confesión y sentimentalismo, mostrándose como seres que se dejaban llevar por las emociones, incapaces de valerse por sí mismas ante las adversidades y los descalabros amorosos. Claro está que la configuración de esta imagen en la configuración de esta imagen actúan códigos de estereotipos machistas y se establece un doble juego, en el cual el editor se revela finalmente como un manipulador frustrado ante el talento y el éxito de la protagonista. Así, hacia el final de la historia, él pretende aprovecharse de la falta de juicio de la escritora, puesto que a partir de las explicaciones y desvaríos de esta, se le habría ocurrido la idea de una novela. Con todo, su proyecto se desbarata ante la lectura del manuscrito último póstumo de Galván. Se titula Tornado, que justamente desarrollaba esa misma idea y reproducía literalmente algunos de los episodios vividos por ambos. Además, en dicho texto, su autora demuestra que conocía las intenciones maquiavélicas del editor. Sí, si como asegura el editor, Kraskova era una autora de bestsellers de carácter intimista, literatura que él decía detestar, y la figura de Clara asume los rasgos de personaje de este tipo de relatos, se invierten los papeles entre ambas. Kraskova, la doble que actúa de narradora en las novelas elaboradas de facto por Clara, toma a esta como su protagonista modelo, a Clara como protagonista modelo, convirtiéndola en mero personaje. En este punto radica una de las gracias metaficcionales del cuento, es decir, la personificación de una narradora que supera en inteligencia y perspicacia tanto a la imagen pública de su autora ficcional como a su editor. Una narradora que asume la función autorial de la obra, pero sin que por ello deba encarnarse en un personaje, sino que aparece tan solo como la concreción textual de una voz. Concluyendo, Fernández Cubas nos invita al espectáculo literario en mayúsculas. La ruptura de los niveles de realidad se realiza a través de efectos metaficcionales anclados a su vez en una serie de tópicos y prejuicios que circulan en el imaginario occidental contemporáneo. Es decir, el puntal de la narración no son crípticas alusiones culturalistas que marcarían la frontera social entre lectores, aunque a verlas haylas, sino que permiten una permeabilidad no solo entre lo real y lo irreal, sino también entre los diferentes estratos de lectores. Esta democratización, entre comillas, pasa por una red de alusiones más o menos veladas a prejuicios acerca de la mujer, concepciones sobre la configuración de los géneros y visiones sexualizadas del poder. Intentar fijar un mensaje estrictamente feminista como eje definitorio del relato o como efecto moralizador del mismo resulta contraproducente por la riqueza y condición lúdica de los mecanismos empleados. Ahora bien, se puede afirmar que la reducción de la figura patriarcal del editor a víctima de una venganza, por un lado, y el destino de una mujer que acaba siendo víctima propiciatoria de sí misma, por el otro, suponen una equiparación de los géneros como constructos de gran plasticidad. Es decir, se tiende a desdibujar las estructuras que dan sentido a los géneros y a las diferencias de sexo, en nuestra sociedad, intentando despolitizarlas
a través de un estilo de sutil efecto carnavalesco, mostrando sus vertientes más ridículas y esperpénticas. Quizás una buena definición del género, del género del que hemos estado hablando, del género sexual, en la narrativa breve de Cristina Fernández Cubas, se podría corresponder con la definición del tiempo que nos da la narradora de otro cuento, La mujer de Verde. La mujer de Verde. Y cito: una forma de medir, encasillar, sujetar o dominar lo que se nos escapa, lo que no comprendemos. Un ardid para tranquilizarnos, para no formularnos demasiadas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Como podéis ver en el título de mi comunicación, yo hablo de los cuentos de Cristina Fernández Cubas, pero por motivos de tiempo me voy a concentrar en dos, que creo que son los que representan mejor esto que llamo condición trágica. Estos dos cuentos son el ángulo del horror y el lugar. A pesar de ciertas reticencias a que su obra sea catalogada como literatura fantástica, como bien menciona David Roas en uno de sus libros, el término fantástico parece ser más adecuado a la hora de identificar la obra de Cristina Fernández Cubas. Si algo caracteriza la literatura fantástica es el encuentro con lo extraño o lo sobrenatural. En el relato fantástico, lo familiar es perturbado por la intromisión de un evento extraño e inexplicable que subvierte los códigos y certezas que hemos diseñado para percibir y comprender la realidad, desestabilizando así los límites que nos permiten formular nuestras nociones de lo familiar y lo real. Muchos de los cuentos de Cristina Fernández Cubas parten de situaciones triviales en las que se impone el ambiente más hogareño y cotidiano. Pueden verse en sus cuentos visitas familiares, reuniones de amigos, viajes de estudios, viajes de ocio, el ajetreo de las labores domésticas, también el quehacer diario de un oficinista e incluso la vida diaria de las monjas de un convento. Sin embargo, cualquiera de estos lugares o circunstancias ordinarias son susceptibles de ser asaltados por lo extraño, produciéndose la consecuente desfamiliarización de esos espacios que en principio nada tenían de insólitos. El tratamiento de lo que Freud llamaba lo inhóspito, lo uncanny en inglés y en alemán, die Unheimlich, ¿no? En los textos de Fernández Cubas, este tratamiento de lo inhóspito es muy variopinto y abarca una multitud de acontecimientos susceptibles de producir el extrañamiento de lo familiar y lo cotidiano. Son motivos habituales de sus cuentos la figura del doble, la duda sobre la identidad, la desconfianza de la memoria, los seres desanimados, la figura del autómata, la omnipotencia del pensamiento o la predestinación, así como otra serie de motivos que, aunque con menor persistencia, nutren de misterio e incertidumbre su universo literario. Si bien la producción del efecto de lo inhóspito o unheimlich desde un punto de vista psicoanalítico guarda una especial relevancia dentro de la temática de los cuentos de Fernández Cubas, yo considero que existe una dimensión existencial que ha pasado bastante ignorada por la crítica. En mi opinión, esta dimensión está relacionada con el desarraigo del sujeto contemporáneo y se aproxima a la concepción de Martin Heidegger sobre lo que él denomina inhospitalidad. Ya no pasa a ser un fenómeno psicoanalítico, sino una condición existencial. Y esta condición existencial hace referencia al rasgo fundamental de la esencia humana. En numerosos cuentos de Fernández Cubas podemos ver cómo el encuentro con lo inhóspito no solo deviene en el extrañamiento del hogar familiar, sino que en última instancia desvela una dimensión más profunda asociada a la propia condición humana. Dentro de esta temática merece destacar el papel que desempeñan los viajes y los desplazamientos de los personajes en la producción del efecto de lo extraño y en la muestra de la condición de desarraigo del sujeto contemporáneo. Estos relatos
certeros a la hora de plasmar algunas de las principales angustias existenciales de nuestra época, ejemplifican la afirmación de lo que denominaba el filósofo español Eugenio Trías, que era cuñado también de Cristina Fernández Cubas. Él afirmaba que para el individuo contemporáneo la propia cotidianidad se ha vuelto trágica y lo trágico se ha vuelto habitual, familiar y radicalmente próximo. La tragedia de este sujeto se caracteriza por desconocer tanto el origen como su destino. Voy a hacer aquí un apunte porque Eugenio Trías distinguía en varios de sus obras, él distinguía entre lo que denominaba condición dramática y condición trágica. La condición dramática es aquella que responde a relatos clásicos. Por ejemplo, si tomamos la Odisea como ejemplo, Ulises, cuando se marchaba de Ítaca, ¿no?, él tenía la capacidad de marcharse, tener experiencias y volver cambiado bueno, algunos críticos dicen que no volvió cambiado, pero al fin y al cabo vuelve a Ítaca. Entonces era un viaje de ida y vuelta, y a eso Eugenio Trías lo denomina condición dramática. Mientras que los textos de la modernidad o modernidad tardía, si quieren llamarlo algunos posmodernidad, lo que cambia es que ya no existe esa posibilidad de la vuelta al hogar. Ya el individuo, cuando se marcha, ha cambiado, no encuentra arraigo en la vuelta a su hogar. Y a eso Eugenio Trías lo denominaba condición trágica. Y ese es el punto de partida en lo que yo hago mi análisis de lo que es el desarraigo trágico. Bien, en última instancia, la esencia de la cultura trágica se halla en la revelación de la falta de fundamento sobre la que se construye el sentido de la vida humana. Bien, como dije antes, voy a centrarme en dos cuentos que para mí son versiones radicales a la hora de mostrar esta condición trágica de desarraigo del sujeto contemporáneo: el ángulo del horror y el lugar. Empecemos por el ángulo del horror. A pesar de las múltiples implicaciones que se derivan de la lectura de este relato, la trama del ángulo del horror se puede resumir brevemente de la siguiente manera. Carlos, de 18 años, regresa a casa después de cursar sus estudios en Inglaterra. Su familia, compuesta por sus padres y sus dos hermanas, Julia y Marta, está muy preocupada por el comportamiento extraño y apático que Carlos ha mostrado desde su vuelta. El joven, nada más llegar, queda hipnotizado ante el aspecto extraño que percibe en la fachada de su casa y por una razón desconocida pasa los días encerrado en su dormitorio. Si bien en primera instancia sus padres no le dan mayor importancia, su hermana Julia, con la que Carlos comparte una relación muy estrecha, permanece alerta ante el encierro sin causa aparente de su hermano. Julia monta guardia alrededor del cuarto de su hermano hasta que Carlos termina por contarle cómo un día, durante su estancia en el extranjero, tuvo un sueño en el cual vio su casa desde una perspectiva diferente y aterradora. Y desde ese día ese ángulo de percepción lo ha perseguido en todo lo que ve. La clave del extraño comportamiento de Carlos se halla en este ángulo que revela lo inhóspito escondido tras la aparente cara de lo familiar y cotidiano. Carlos dice, y cito, es un ángulo, un extraño ángulo que no por el horror que me produce deja de ser real. Y lo peor es que ya no hay remedio, sé que no podré librarme de él de toda la vida. Cierro cita. El secreto del ángulo le será revelado a Julia tras el fatídico suicidio de Carlos. Ante el cuerpo inerte de su hermano, Julia comprende por primera vez lo que es la muerte. Y cito, veía la muerte lo que tiene la muerte de horror y de destrucción, de putrefacción y abismo. Porque ya no era Carlos quien yacía en el lecho, sino ella, la gran ladrona, burdamente disfrazada con rasgos ajenos. Cierro cita. Rosemary Jackson señala que la muerte es la expresión más pura de lo unheimlich, pues muestra nuestra oculta carencia de ser. Una vez adquirida la percepción que ofrece el ángulo del horror, Julia es capaz de advertir la intrusión del reino de la muerte bajo la máscara falsa de la vida. Tal y como expresa Jessica Folkart, Julia reconoce a la muerte como la otredad dialógica de la vida.
No obstante, yo considero que el descubrimiento de ese ángulo va más allá de una mera dicotomía entre vida y muerte y apunta al extrañamiento absoluto del dominio existencial a través de la intromisión de la nada en la vida. La percepción contaminada de Julia se hace evidente no solo al ver el cadáver de su hermano, sino también al percibir las facciones de su padre como si fuera una calavera, o a través de la repugnancia que le provoca el contacto con su madre. En última instancia, esta perspectiva ominosa posibilita la súbita realización de nuestra condición trágica a través de la intromisión de la nada en la existencia. Carlos vuelve a su hogar y ya el hogar está totalmente cambiado. La posibilidad de volver a contactar con sus padres, con sus hermanas, se ha hecho imposible. Bien, esta intrusión de la nada en la muerte, que podemos ver en la muerte de Carlos, también esta intrusión de la nada dentro del dominio de la vida, constituye también uno de los motivos principales del relato del lugar. Perteneciente a la colección con Ágata en Estambul, el lugar es un cuento paradigmático a la hora de mostrar la condición trágica del sujeto contemporáneo y su lucha por encontrar un hogar al que enraizarse. En este cuento, cuyo título está intrínsecamente asociado a la idea de lo unheimlich, el lugar en sí, encontrar un lugar, el narrador nos introduce a los eventos que acontecen desde el día de la boda de la protagonista hasta varios meses después del inesperado fallecimiento de la esposa llamada Clarisa, ¿no? Su nombre es Clarisa. Apenas transcurridas 3 horas desde la boda, el narrador relata cómo su esposa Clarisa parecía haber sufrido una transformación sorprendente. Clarisa, de quien se esperaba por su mezcla de dulzura, tenacidad, suavidad y firmeza, que consiguiese lo que se propusiese tanto en la vida como en el trabajo, parecía de repente haber optado por convertirse en una ama de casa ejemplar. Tras el casamiento, Clarisa se había adaptado tanto al entorno de su casa que el narrador tenía la extraña impresión de que su esposa se había fundido en él. A pesar de que el narrador cree que esta actitud de entrega a los quehaceres domésticos será pasajera y que pronto su esposa volverá a interesarse en el mundo y sus estudios, Clarisa le informa de su decisión de dejar los estudios. El extremismo de la conducta de la mujer, quien en palabras del narrador parecía haber abrazado una nueva religión, unas nuevas formas de vida a la que aferrarse, se evidencia en su decisión de drásticamente no tener hijos, pues ello supondría dar entrada a un intruso que rompería la armonía de sus vidas. Una vez hallado su lugar, Clarisa se convierte en guardiana de este epicentro simbólico que gobierna el sentido de su existencia y más allá del cual se halla el abismo. Una vez establecida en el lugar familiar, el esposo de Clarisa nos informa sobre los primeros y tímidos desplazamientos de Clarisa fuera del hogar. Un desplazamiento a una localidad cercana resulta en el avistamiento del cementerio, en el que se halla el panteón familiar del narrador, de su marido. La visita al panteón no solo supondrá para Clarisa la reapertura de las heridas que marcan la falta de vínculo con un lugar de origen, sino que además ella, que tan feliz se encontraba en la vida, de repente empieza a pensar de pronto en la inevitabilidad de la muerte. Si la casa representa el centro vital de Clarisa, el panteón y su arquitectura funeraria se van a convertir en el signo de la otredad superlativa de la muerte y la nada. A través de esta intromisión de la nada en la existencia, Clarisa comienza a mostrarse agitada e indispuesta y pierde el suelo reconfortante que le ofrecía su hogar. Clarisa, que había hecho de su vida una búsqueda perpetua de ese lugar del que dotar sentido a su existencia, vuelve a experimentar el vértigo de quien percibe el abismo de su condición. El panteón se convierte para la mujer en el reverso trágico e inhóspito de su hogar. La intromisión de la muerte, exponente máximo de lo inhóspito, provoca la descomposición del lugar que tanto le había costado construir. De modo similar a Carlos en el ángulo del horror, Clarisa se convierte, tras la súbita realización de su condición de desarraigo, en exponente trágico,
perdiendo inesperadamente la vida. Nada parecía presagiar su muerte y sin embargo de repente enferma y muere al poco tiempo. Nietzsche afirmaba que cuando la falta absoluta de sentido, en otros términos la nada, se hace presente en el dominio del existir, el nihilismo ya está ante la puerta. El más siniestro de todos los huéspedes, nos recuerda que bajo todos los esfuerzos por construir nuestro hogar subyace un desarraigo radical. El paradigma arquitectónico de la analogía nietzscheana parece estar presente en cuentos como El ángulo del horror y El lugar. En El ángulo del horror, Carlos queda hipnotizado ante el aspecto extraño que percibe en la fachada de su casa. La visión de Carlos, afectada por la intrusión de la muerte y la nada, revela la inhospitalidad latente tras la apariencia acogedora de la arquitectura del hogar. Por su parte, en El lugar, el evento que precipita la disolución del hogar de Clarissa será el encuentro con el panteón familiar del narrador. Esta edificación funeraria, testigo material de los lazos de una estirpe, simboliza al revés del hogar de los personajes. La monumentalidad fúnebre del panteón representa la materialización de la nada en el dominio de la existencia. En ambos relatos, la nada, de modo similar al siniestro huésped de la sentencia nietzscheana, merodea por los contornos familiares de los personajes, provocando el inmediato extrañamiento del hogar de partida. El ángulo del horror y El lugar llevan al extremo la imposibilidad de volver al hogar. Los sujetos de estas historias quedan profundamente conmocionados ante la súbita realización de su condición trágica, de su indigencia existencial. El horror de Carlos bajo esa percepción que muda lo hogareño en extraño y el espanto de Clarissa ante la intromisión de la muerte en ese lugar familiar que tanto le había costado construir, escenifican el desencuentro con ese hogar de partida. La confrontación de los personajes con lo extraño y con ese superlativo de lo inhóspito que representa la nada, los arroja de ese hogar de partida. La ausencia de un lugar de origen en el que perpetuar el linaje implica la completa desestabilización del sostén sobre el que se construyen sus propias identidades. Eugenio Trías afirmaba, ya estoy terminando, afirmaba en su obra Drama e Identidad que el héroe trágico, a lo largo de su periplo vital, ha erosionado tanto su identidad que el personaje puede quedar convertido en un fantasma o en una máscara. Tanto Clarissa, que tras su muerte se convierte en los sueños del narrador en una imagen errante y fantasmagórica en búsqueda de hogar, como también Carlos, cuya cara aparece representada en las páginas finales como una máscara bajo la que se esconde la muerte, son casos paradigmáticos de esta tipología de héroe trágico. Bajo esta cosmovisión, de lo que llama trágico Eugenio Trías, los protagonistas perciben la junción anárquica sin limitaciones claras entre la vida y la nada. El hecho de que la nada haya penetrado en la fibra de lo real hasta el punto de yuxtaponerse con lo vital arroja a estos personajes al desamparo más trágico. La aparente estabilidad de sus hogares se derrumba, manifestándose la imposibilidad de encontrar, en última instancia, un fundamento sólido al que arraigarse. Thank you all for being here, and I would like to thank also the organization for having accepted my communication. Just a note, I'm speaking in English because it is my working language, but of course, if you have any questions, you can ask me in Spanish and I can reply either in English or in Portuguese, which is my language. Is it possible to use the new microphone? Yeah. Thank you. The title of my presentation, The Uncanny and the Abject, in the short fiction of Cristina Fernandez Cubas, is very broad, and just like my two colleagues here, the subject of my paper has to be shortened for the oral presentation. So, of course, we are all familiar with so many articles that have been written about her short story collections, but most of them, because of the
chronology of the works have been mostly focused on the first 2 or 3 collections, which is to be expected. And also the subjects of the uncanny and the abject have also been analyzed many times by scholars. So although in my paper I do have an arching overview of many of her short stories from the first collection to the last, I thought it might be more interesting to the audience if during this presentation I were to focus more on the more recent collections and present some examples of close readings from them to illustrate what I understand to be the presence of the uncanny and the abject in the narratives, and the role that these theories play in illustrating the fantastic characters of the themes. So to preface just a little bit of theoretical framework, I'm discussing both the presence of the uncanny and the abject. Sometimes they are interconnected, sometimes not, but the interconnectedness is what I believe makes for an interesting addition to an already complex relation of mind and body. Just like my colleague has mentioned before, Freud posits that any threat to the ego, such as the presence of the other poses, causes anxiety in the subject. This other is often manifested as a doubling of the self or the surroundings, which in turn gives rise to an ambivalence, which is described by Freud as das Unheimliche, or the uncanny. And I quote, "The uncanny is that class of the terrifying which leads back to something long known to us, once very familiar. How this is possible, in what circumstances the familiar can become uncanny and frightening, is what interests us. The strange feeling of cognitive dissonance causes the subject to experience anguish and terror when confronted with something that seems both familiar and unfamiliar, something known which becomes unrecognizable. And this is what is present in many of Cristina Fernández Cuba's fiction. The quotidian becomes suddenly unfamiliar. Closely related to the concept of the uncanny, Julia Kristeva defines in her book The Powers of Horror, an essay on objection, the concept of abjection as a reaction of horror and rejection when faced with peripheral elements of the human condition, such as hair or blood, or even the mention of seemingly disembodied facial features or gestures when people are talking and gesticulating. These bodily, material elements of humanity also pose a threat to the subject's autonomous identity and blur the boundaries between self and other, as they are not the body itself, but a part of it. And this other may very well be the subject's threatening surroundings, or even a deteriorating mental affliction, elements that remind the characters of their own material condition and threaten them with a disintegration of meaning and signs, causing feelings of loss and solitude, disquiet, and often a retreat from social standings, as is the case of the main characters of Helicon, Lunula y Violeta, Los Altillos de Brumal, El Ángulo del Horror, La Ventana del Jardín, La Mujer de Verde, La Habitación de Nona, El Lugar, Hablar con Viejas, El Final de Bárbaro, and so many others. So on the one hand, we are presented in most of the short stories with the uncanny, an element that introduces disquiet into the quotidian lives described by the narrators, breaking the tranquility, and on the other hand, there is often an emphasis on the subject's bodily materiality and mortality, an objection that points to the annihilation of the subject. So, like I said, due to time constraints, I'm just going to offer some of the close readings exemplifying these themes. Suffice to say that, of course, we are all familiar with how central the theme of doubling is, and uncanny and objection as well, in many of the short stories. So,
We'd be hard-pressed to find a better example to illustrate Freud's concept of the uncanny than in El ángulo del horror. In fact, the very definition of cognitive dissonance, something that is at once familiar and unrecognizable, appears to be the central theme of the story. The boy who goes away to study abroad dreams that his home is the same, but somehow, inexplicably, not so anymore, and returns to find his fears confirmed. And I must apologize for my abject accent in Spanish, in castellano. And I quote, "Era la casa en la que estamos ahora tú y yo, la que hemos pasado todos los veranos desde que nacimos. Y sin embargo, había algo muy extraño en ella, algo tremendamente desagradable y angustioso que al principio no supe precisar, porque era exactamente esta casa, solo que por un extraño don o castigo yo la contemplaba desde un insólito ángulo de visión." The confluence of the quotidian with the inexplicable is so overwhelming that Carlos begins to depart from this world, not eating, not meeting his family apart from Julia, his sister, and eventually his only solace is found in death. In El Lugar, and I mentioned one of the other short stories that you also discussed. The main character describes to the reader the multiple instances in which the idyllic life of a newlywed couple is disrupted by disquieting thoughts. And there are several emphatic pauses in the narrative that create tension throughout the story, omens of what is to come. There are indecipherable looks and inexplicable feelings from the narrator and from his wife Clarissa. For instance, in the very beginning, the narrator sets the tone by saying that, and I quote, "Algo en nuestra relación empezó a resultarme extraño, exagerado," end quote. Clarissa also brings out that she is thinking cosas fuera de toda lógica, introducing un tema extravagante con la naturalidad de una conversación trivial en un marco cotidiano, by discussing her future hypothetical death and burial rites over breakfast. In El Final de Barbro, a short story that is present in the last collection of short stories, La Habitación de Nona, the three daughters of a middle-aged man find themselves at odds with his new wife, who moves into their home unannounced and disrupts the stability of the familiar unit, setting in motion the relational identity crisis of the daughters, who at first find it somewhat ridiculous that their father refers to them as las niñas, but then come to deeply resent their new place in a lower rung of the familiar hierarchy. They begin by mentioning una nota discordante, un leve chirrido, an omen that they willfully ignored in order to keep their emotional stability intact for as long as possible, until the uncanniness of the situation becomes unbearable. La presencia de Barbro se convertía en un elemento perturbador, en un factor inesperado que nos reducía a la más vejatoria invisibilidad, como figurantes sin frase en un escenario que de pleno derecho nos pertenecía. At some point, looking for the woman after their father's death, they are confronted with an almost literal example of what Freud described as the uncanny. And by quoting Freud, the uncanny is that class of the terrifying which leads back to something long known to us, once very familiar, which can become uncanny and frightening. And in this example, they are walking alongside a house in the countryside when they see the impossible. Aquello era imposible. The narrator describes, rather explicitly, that the sisters are observing their dead father working in the garden, with all the familiar details that make it impossible to be otherwise. His clothes, his hat, and the superimposed setting of a seemingly normal day.
fue sobre todo un momento eterno en que cualquier desatino podía parecernos verosímil. And apart from these clear examples of the uncanny theme, none can be a more fitting description of Kristeva's concept of abjection than Helicon. And the subject has been explored in other academic articles, so I will just mention in passing how expertly the literary illustrates the theoretical. In Helicon, Marcos, the main character, creates una copia vil y abyecta of himself, someone who revels in filth, in the liminal elements of identity, sweat, grease, body odor, secretions, excretions. And I quote, desnudo, despeinado y pringoso, al aspirar la atmósfera nauseabunda que señoreaba la casa, comprendí por primera vez que abyección era el término exacto, propio, insustituible. He creates this double of himself in order to object himself, to dispose of the elements in his personality that he finds disturbing. And nevertheless, the repressed self that he objects becomes increasingly more unmanageable and eventually takes his place. In La Habitación de Nona, the motif of the double, present in so many of the other short stories, also makes an appearance. The tone is set against Nona from the outset by the narrator, whose descriptions of her, reminiscent of Bakhtin's study of the grotesque body in Rabelais, points to the gross materiality of reality. Nona, with her labios gruesos, her boca tan carnosa, tan grande, empezó a roncar, comía mucho, devoraba, creció a lo ancho y en altura. Her descriptors are grotesque. She is then later revealed to be the abjected self of an imaginary sister in a reversal of the usual game of doubles. Nona, with her physical difficulties, her odd customs, her imaginary friends, creates another self, one whose body and mind are within the norm, to offset her own bodily physical limitations. She abjects herself, disgusted by the materiality that restrains her body. Espero a escaparme de un cuerpo en el que no me reconozco. Hablar con viejas also presents the abject in a relatively straightforward manner. Alicia, the main character, duplicitously befriends an old lady who she intends to steal from. But in an unexpected reversal of fortunes, the old lady reveals her deformed son, who takes Alicia hostage. His appearance is so grotesque that Alicia faints. And I quote, un hombretón deforme agarrado a unos barrotes me miraba con la boca babeante. Era un monstruo, una bestia, un gigante. Tenía la cabeza abombada, los ojos sin expresión, el rostro leño de pústulas, una mano áspera y peluda, un aliento fétido. These elements of human waste, saliva, hair, skin, fetid breath, are all definitions of the abject. To quote Kristeva, the abject, which evokes both loathing and fascination, frightens when it manifests itself as bodily excretion, because it is not the body itself, yet still a part of it. It must be expelled to keep intact the border between inside and outside and to prevent corporeal decay. It points to annihilation and meaninglessness, a massive and sudden emergence of uncanniness. Now harries me as radically separate, loathsome, not me, not that, but not nothing either, as something that I do not recognize as a thing, a weight of meaninglessness about which there is nothing insignificant and which crushes me, on the edge of non-existence and hallucination, of a reality that,
if I acknowledge it, it annihilates me. End quote. The reaction to the abject is immediate in Alida, who, when confronted with the tangible reality of human existence, is transformed into a meat doll, a puppet, una muñeca de carne, identified by nothing more than her flesh. These are only a few examples, and there are several more, but I also would like to focus in some of which the uncanny and the abject go hand in hand. In La Habitación de Nona, when the narrator is confronted with the reality of her abjected self, it creates the cognitive dissonance characteristic of Freud's concept of the uncanny, shifting her reality ever so slightly so that the familiar becomes unfamiliar, the recognizable punctuated with islands of uncertainty. The cognitive dissonance is brought on by the reality of her own material condition, Nona's, and the narrators. Also in Los Auxilios de Brumal, where the uncanny feeling of familiarity and fear that Adriana feels when she is in Brumal are inextricably linked with her repressed memories from childhood, which she spent, perhaps happily, perhaps not. We are aware that the unreliability of the narrators is another characteristic of Fernández Cuba's short stories. So her childhood, perhaps happily spent in a remote village with strange customs such as speaking backwards with her friends, seems to her to be normal. When Adriana first revisits the old village, she finds herself at once drawn to it and afraid. However, when she is back in the city, having managed to escape from an imprisonment, she somehow manages to exorcise the spirit of her mother, which was up until then a very positive presence, but she then seemed to believe that it conditioned her feelings towards the village as negative, and she finds herself free of her mother's ghost and free of herself. Adriana, now known as Anairda, abjects herself and revels in her reflected double nature. And I quote, porque Adriana dejaba de existir aquí, en ese preciso instante, mientras una feliz Anairda bajaba presurosa las escaleras, happy to go somewhere no one else wants to go, where the other villagers are also themselves abject, old, unkempt, both silent and loud at the same time, the uncanny Brumal, where noon is midnight. So questions of bodily materiality, subject's physicality, gothic, grotesque elements of transgression, and the banalization of the uncanny body can be read as central to the themes of subtle horror depicted in Cristina Fernández Cuba's short fiction, creating in the reader the same effects of uncanny that the characters are subjected to.